Bienvenidos a un nuevo Top 10, en esta ocasión de figuras que me gustarían para Transformers Masterpiece. La línea Masterpiece es una de las más longevas de Transformers, pero eso no quiere decir que sea la línea con más figuras. Esto debido principalmente a que a lo largo del año no llegan a salir tantas figuras para esta línea. Esto debido principalmente a los precios de las figuras, que son figuras bastante caras, pero que generalmente vale la pena comprar estas figuras debido al gran nivel de detalle, articulación, transformación, entre otras cosas que hacen que estas figuras sean tan esperadas. Aunque la razón principal por la que Hasbro y Takara no llegan a sacar tantas figuras al año para la línea Masterpiece es principalmente porque saben perfectamente que los fans no pueden estar comprando tantas figuras a precios tan elevados. Por eso es que no llegamos a tener tanta figura Masterpiece a lo largo del año. Actualmente la línea Masterpiece está dividida en 4 sublíneas, que vendrían a ser la sublínea de G1, la de Beast Wars, la de Beast Wars 2 y la de Transformers Victory. También habría que contar la quinta sublínea de la línea Masterpiece, que vendrían a ser repintados y ligeros remoldeados de figuras de la línea Masterpiece, pero con los colores lo más fieles posibles a los diseños que tenían los personajes antes de convertirse en lo que actualmente conocemos como Transformers. Y antes de comenzar, vamos con unas cuantas reglas. En esta ocasión, solo habrá mención a personajes de las continuidades que se están usando actualmente en la línea Masterpiece. Puede haber puestos dedicados a versiones mejoradas, como los ejemplos que les pongo aquí, y puede haber más de un personaje en un puesto. Ahora sí, vamos a comenzar. En el puesto número 10 tenemos un personaje que si bien no es de mis favoritos, es un personaje que me genera bastante curiosidad de ver cómo harían para la línea Masterpiece, principalmente por su modo alterno, y me refiero a Perceptor. Este personaje ha tenido bastantes participaciones a lo largo de la historia de Transformers y curiosamente, a diferencia de la gran mayoría de personajes que les llegaron a cambiar los modos alternos para que fuesen algo más realistas, en el caso de Perceptor ha mantenido lo que vendría a ser su modo microscopio. A lo mucho le han puesto un tercer modo que vendría a ser un tanque, o cuando llegan a eliminar lo que vendría a ser el modo microscopio, dejan bastantes características como de que el personaje aún así puede transformarse de alguna forma en el modo microscopio. Me genera bastante curiosidad por ver cómo harían a Perceptor, qué tan realista quedaría el modo microscopio. Es algo que me genera bastante curiosidad. En el puesto número 9 tenemos al Terror de los Cielos, al personaje que técnicamente tomaría el lugar hasta cierto punto de Starscream en la continuidad de Beast Wars, y me refiero a Terrorsaurio. Este personaje tiene uno de los diseños que más me gustan de la continuidad de Beast Wars. Además de que es uno de los diseños más tramposos de la primera temporada, ya que cuando este personaje se transforma, desaparece completamente el pterodáctilo. Y tengo una gran curiosidad por ver cómo solucionarían eso en una figura transformable. Lo que han hecho en cuanto a las figuras de Beast Wars en la línea Masterpiece me ha encantado, y cuando llegue el momento que este personaje sea anunciado, esperemos y nos den una muy buena figura. En el puesto número 8 tenemos un personaje bastante negativo, que en muchas ocasiones llegó a pensar que él y sus compañeros iban a morir, y al final logró sobrevivir hasta el final de la serie y ver el nuevo inicio para Cybertron en Beast Machines, y me refiero a Rat Trap o Ratatrampa. Es un personaje que aún a pesar de su gran negatividad, logró sobrevivir a muchas situaciones difíciles que cualquier otro personaje habría muerto, y logró ver el nuevo inicio para Cybertron en la época de Beast Machines. Aunque olvidemos momentáneamente el diseño que tuvo en la época de Beast Machines, aunque bueno, la mayoría de diseños de la época de Beast Machines no eran de los mejores, así que mantengámonos en la primera temporada
de Beast Wars con los primeros diseños. En el puesto número 7 tenemos un personaje que puede rivalizar con Soundwave en diferentes capacidades, ya que comparten muchas similitudes y que curiosamente, a pesar de la gran posibilidad que hay de que lo tengamos en la línea Masterpiece, todavía no tenemos una figura que lo represente. Y me refiero a Blaster. Este personaje tiene muchas similitudes con Soundwave en el aspecto de que tienen un modo alterno muy similar, son capaces de desplegar sus propias tropas, además de que también son encargados de las comunicaciones de sus respectivos bandos, aunque en un combate es bastante variable quién podría salir victorioso. Lo más probable es que sea Soundwave, pero bueno, esperemos si en algún momento le llegue este rival a Soundwave en la línea Masterpiece. En el puesto número 6 tenemos un personaje que tiene muchas similitudes en modo robot a cierto personaje que ya tenemos en la línea Masterpiece, pero a pesar de sus similitudes, seguimos sin tener una figura de este personaje, y me refiero a Tigatron o Tigretón. Es un personaje que tiene muchas similitudes con Cheetor en modo robot, y es por eso que muchos han pensado que hacer una figura Masterpiece de este personaje sería relativamente fácil, simplemente remoldear y repintar el molde de Cheetor Masterpiece y listo, tendríamos la figura Masterpiece de este personaje, solo que a día de hoy curiosamente todavía no lo hacen, así que habrá que seguir esperando a ver en qué momento le dan a este personaje una figura Masterpiece. En el puesto número 5 tenemos un personaje muy importante de la época de Beast Wars. Es el Maximal que llega a tener en muchas ocasiones bastante trabajo que hacer, y me refiero a Rhinox. Es uno de los personajes que llegó a tener bastante importancia en la época de Beast Wars, siendo el encargado de muchas de las cosas que pasaban en la base Maximal, así como en el combate, que se le llegaba a mostrar de vez en cuando como uno de los Maximales más fuertes. Aunque en la época de Beast Machines llegó a tener un cambio muy notable, aunque no les voy a contar mucho de su participación en Beast Machines. Me gustaría que llegara a tener una excelente figura Masterpiece, ya que Rhinox es uno de los personajes que más me agradaba de la época de Beast Wars. Me gusta mucho su diseño en modo robot, así como el modo bestia que llegó a tener. Entonces espero en algún momento llegue a tener una excelente figura Masterpiece. En el puesto número 4 tenemos un personaje bastante querido de la época de Beast Wars y que, a pesar de todas sus desgracias, logró sobrevivir hasta el final de la batalla en Beast Machines, y me refiero a Waspinator. Este personaje logró sobrevivir de una u otra forma a todas las desgracias que se le presentaron a lo largo de la época de Beast Wars y logró sobrevivir hasta la época de Beast Machines, siendo aparentemente el Predacon más leal, o por lo menos el 85% de las veces. Este personaje llegó a ser bastante querido, principalmente por su personalidad. Y esperemos si en algún momento llegamos a tener una excelente representación de este personaje en la línea Masterpiece. En el puesto número 3 tenemos a unos de los guerreros más fuertes que han estado en las filas Autobot, pero que al mismo tiempo no son los más leales ni tampoco los más confiables. Y me refiero a los Dinobots. Son unos de los guerreros más fuertes que han estado en las filas Autobot, pero como ya mencioné, no son los más confiables ni los más leales. No llegan al punto de traicionar a los Autobots, principalmente porque el que generalmente es el líder de los Dinobots, que es Grimlock, odia a Megatron, y si Grimlock no hace algo, los demás Dinobots tampoco lo hacen. Generalmente Grimlock es el que da las órdenes y los demás Dinobots siguen la mayoría de esas órdenes. A día de hoy, el único Dinobot que tiene una figura Masterpiece es Grimlock, y ya muchos consideran que es necesario una versión 2 para ese personaje en la línea Masterpiece. En cuanto a los demás Dinobots, nunca han tenido una figura en la línea Masterpiece. Esperemos en algún momento decidan hacer a estos 5 Dinobots. En el puesto número 2 tenemos un personaje que parecía simplemente un soldado más de las filas Predacon, pero que al final resultó ser uno de los personajes más importantes de la época de Beast Wars, y me refiero a
Tarántulas. Este personaje resultó ser más interesante e importante de lo que parecía, ya que en un principio parecía simplemente un soldado más de Megatron, pero conforme se fue desarrollando la serie, nos dimos cuenta de los misterios que estaba ocultando este personaje. No les contaré más porque es una de las cosas más interesantes de Beast Wars. Obviamente, la primera figura Masterpiece que tendrá Tarántulas vendría a estar basada en el diseño de la primera temporada, que es un diseño que está bien, pero personalmente prefiero el diseño Transmetal, que me llega a gustar mucho más. Pero lamentablemente habrá que esperar bastantes años para que lleguemos a ver figuras Masterpiece de Beast Wars basadas en los diseños Transmetal. En el puesto número 1 tenemos a uno de los Decepticons más importantes y que en muchas ocasiones ha intentado tomar el lugar de Megatron de muchas formas diferentes. Y me refiero a Starscream. Es uno de los personajes más importantes de la franquicia de Transformers, teniendo una gran cantidad de participaciones en diferentes medios de la franquicia. Y actualmente ya muchos consideran que es necesario un Masterpiece Starscream versión 3. A pesar de que la versión 2 es una muy buena actualización del primer Starscream que salió para la línea Masterpiece, en su momento tampoco era de lo mejor, ya que tenía bastante inestabilidad en el pecho, y actualmente se busca que las figuras Masterpiece sean lo más show accurate posible, por lo que ya muchos consideran que es necesario un Starscream versión 3 para la línea Masterpiece. Además de que conociendo a Hasbro y a Takara, le van a sacar el máximo uso a ese molde hipotético de Starscream versión 3, ya que tendríamos a Thundercracker, a Skywarp, posteriormente tendríamos a los Conheads, posterior a ellos tendríamos más Seekers, pero de menos relevancia, y esperemos y no pierdan la cabeza y empiecen a hacer un montón de figuras de los Seekers. Esperemos y eso no llegue a pasar. En el puesto bonus, un personaje que muchos han estado esperando a que llegue a la línea Masterpiece, y a día de hoy seguimos esperando su llegada a la línea Masterpiece, y me refiero a Jazz. De una forma u otra, es un personaje que llama bastante la atención debido a su personalidad y diseño, pero que sin importar eso, sigue sin tener una figura en la línea Masterpiece, lo que es bastante triste. Esperemos la espera no se alargue más y veamos pronto una figura de Jazz en la línea Masterpiece. Y sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente. Y cortamos.